Secundaria segundo grado. Formación cívica y ética. Igualdad entre mujeres y hombres. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado. Estará con nosotros la profesora Nayeli Rosas, quien nos guiará y platicará sobre los aspectos más importantes del tema de nuestra sesión. Bienvenida, maestra. ¿Qué tal? Es un gusto estar contigo, Nadia. Y con ustedes. En esta ocasión nos acompañará vía remota la maestra Esmeralda Martínez Barrón, docente de secundaria del grandioso estado de Oaxaca. Muy bien, Oaxaca tiene muestra de la arquitectura colonial como la Plaza de la Constitución y los arquitos de Xochimilco. Un saludo afectuoso a todo el estado de Oaxaca. Así es, Nadia. En esta ocasión, nuestra sesión se titula Igualdad entre mujeres y hombres, en el que hablaremos sobre cuestiones que les permitirán analizar sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Es un tema de suma importancia para todas las personas. Tengo la seguridad de que lo disfrutaremos mucho. Acompáñenos. Profesora Nayeli, entiendo que la igualdad ante la ley es una condición para construir una sociedad democrática, equitativa y justa. Y es un derecho que se practica en cada espacio de nuestras vidas. Pero todavía me surgen algunas interrogantes, como ¿existe igualdad entre hombres y mujeres? Y si tenemos un marco legal que ampara que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, ¿por qué no se manifiesta en el día a día? Son preguntas muy pertinentes. Hagamos un poco de historia sobre el tema. La igualdad como derecho surgió apenas a finales del siglo XVIII, tras la Revolución Francesa, y no fue sino hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como ésta de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero todavía estamos en el proceso de llevar esa declaración a la realidad, lo que requiere la educación, concienciación y el compromiso de todas y todos. De lo anterior, tendremos oportunidad de hablar en esta sesión. Les invitamos a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Me gustaría comenzar con una situación que nos comenta una alumna de secundaria del estado de Oaxaca. Hola, yo soy Marisol y hoy les presentaré el siguiente caso. En la Escuela Andrea han creado un taller de electricidad. Ella sabe de electricidad y le gustaría aprender más, por lo que pide al maestro Hugo, responsable del taller, que la inscriba. El maestro Hugo no cree que sea buena idea, sobre todo porque en el grupo solo se han inscrito chicos. Pregunta cómo reaccionarían si ella fuera parte del taller. No entiende por qué no eligen los talleres de cocina o costura. ¿Cómo te sentirías si te negaran aquello que quieres hacer por el hecho de ser hombre o mujer? Después de escuchar la situación que plantea Marisol, entiendo perfectamente cómo se sentiría cualquiera si le negaran aquello que quiere hacer por el hecho de ser mujer u hombre.
Por supuesto, es una de las formas de discriminación más común que, desafortunadamente, está presente en todos los ámbitos. En su escuela han aprendido que la igualdad es un valor muy importante para tener una convivencia sana y respetuosa. Esto nos permite considerar que los rasgos propios de mujeres y hombres no les hacen valer más ni menos, porque todas las personas, como seres humanos, tenemos dignidad. Además de ser un valor, la igualdad debe ser una condición que permita poder exigir su reconocimiento, lograr la justicia y una vida democrática. Por lo tanto, en el caso de Andrea, no se le debe negar su inscripción al taller de electricidad y se debe fomentar tanto en sus compañeras y compañeros como entre maestras y maestros, que las diferencias nos enriquecen y enseñan a convivir con las y los demás, dejando atrás los prejuicios y estereotipos de género. Muy interesante, maestra Nayeli. Para ayudar a saber más sobre el derecho a la igualdad, les invitamos a ver y escuchar con atención el siguiente video de algunas alumnas y alumnos de secundaria del estado de Oaxaca. Yo soy José Antonio, soy un hombre y quiero vivir en una sociedad con equidad, donde esté respaldado por la ley. Yo soy Carol, soy mujer y quiero vivir en una sociedad donde haya igualdad de oportunidades sin importar mi género. Yo soy Jesús Alberto, soy un hombre y quiero vivir en una sociedad donde traten con dignidad a hombres y mujeres. Allá en casa, ¿qué les pareció la opinión de nuestras alumnas y alumnos? ¿Les parece que tienen razón? ¿Consideran que es una utopía? Les invitamos a que escriban su opinión al respecto en su libreta de notas. Si se percataron, en las opiniones de Karen, José Antonio, Carol y Jesús hay una coincidencia. Todas y todos hablan de igualdad de género ante la ley y la sociedad. Es importante reconocer que, a pesar de las aparentes diferencias entre ambos géneros, se reconoce la necesidad de recibir un trato con igualdad en la convivencia diaria, por lo que les invitamos a que consideren que demandar la igualdad de género no implica fomentar la competencia y ver a la otra u otro como alguien inferior. Recuerden lo que vimos al inicio. Todos los seres humanos tenemos el mismo valor por el simple hecho de existir. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos garantizado el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en los siguientes artículos. Artículo 1. Todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución. Artículo 4. Mujeres y hombres son iguales ante la ley. También en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales se establece el principio de igualdad de género. Artículo 1. Todos los seres humanos a nacer son libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también establece, artículo 3, el Estado se compromete a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Artículo 23. En el matrimonio, ambos esposos tienen las mismas responsabilidades y derechos.
Existen, además, instituciones que protegen estos derechos. En nuestro país, contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Como instituciones internacionales, encontramos a la Organización de las Naciones Unidas o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Contar con estas leyes es una forma de reconocer que tanto hombres como mujeres merecemos respeto y tenemos dignidad humana, pero al mismo tiempo somos diferentes. De acuerdo. Una forma de definir la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Por esto, la igualdad ante la ley significa reconocer para todas las personas los mismos derechos, pero también garantizar que cada persona recibirá el mismo trato y oportunidades sin importar el género ni el entorno en el que se encuentra. La igualdad sustantiva son normas y acciones orientadas a la aplicación de todos los derechos humanos sin distinción. Es decir, que las leyes que están plasmadas se cumplan y apliquen en nuestro diario vivir. Como todas y todos sabemos, en nuestro país, tanto hombres como mujeres gozamos de los mismos derechos. Pero, ¿qué pasa en nuestro día a día? La realidad es otra. El hecho de que estas formas de igualdad se encuentren en las leyes no garantiza que se cumplan, pero sí marca el camino de aquello que tiene que ser respetado y construido. Para continuar profundizando en el contenido, atendamos a la maestra Esmeralda Martínez del estado de Oaxaca, quien nos compartirá algunas reflexiones al respecto. Escuchemos y pongan atención. Por supuesto. Es importante señalar que en muchas ocasiones hemos escuchado que las mujeres son sensibles, nobles, emocionales y que los hombres son insensibles, duros y no lloran. Este tipo de creencias son adoptadas a lo largo de nuestra vida y pasando de generación en generación. Forman así un esquema de valores sobre la que construimos nuestra identidad como mujeres y hombres, que se aprende principalmente en nuestra familia y se refuerza en la sociedad. Todo lo anterior tiene como consecuencia los diferentes roles y estereotipos de género que prevalecen en la actualidad y que limitan la igualdad de género, aunque existen leyes que respaldan lo contrario. Actuar como sociedad para romper estas creencias, eliminar costumbres y tradiciones que fomentan la desigualdad, además de ya no utilizar un lenguaje sexista en nuestra vida diaria, es un reto que debemos tomar para vivir en una sociedad donde la dignidad humana sea nuestro cimiento para construir la sociedad en la que todos queremos vivir. Tenemos un gran reto como sociedad, la empatía frente a las desigualdades que afectan a hombres y mujeres nos permite reconocer y respetar sus diferencias. Interesante lo que dice la maestra sobre este tema. Ahora les presentamos la participación de la alumna Irla, que desea compartir con nosotros su opinión. ¡Corre video! Hola, soy Irla y me dirijo a ti no como mujer, sino como una persona con derechos, dignidad humana y emociones, que vive en una sociedad que requiere cambios de ideas, de creencias, de prejuicios y tradiciones. Anhelo que la ley me respalde en todo momento y no que solo esté plasmado en un documento. Deseo vivir con noticias diferentes, donde quede a un lado la violencia y el lenguaje sexista. Observo hacia atrás y veo las luchas sociales, que agradezco porque defendieron mis derechos actuales, pero aún falta avanzar más. ¿Sabes? Tengo un sueño. Sueño vivir en un país donde tanto hombres como mujeres podamos vernos como iguales. Sueño en dejar atrás el miedo y la injusticia. Sueño vivir en igualdad, donde se celebren las victorias de todos por igual y se lloren las tristezas tuyas y mías porque somos un mismo ser. Sueño ser feliz. Sueño vivir en paz y armonía con los hombres, donde no exista competencia ni comparaciones de quién es mejor.
Sueño que algún día aceptemos que somos diferentes e iguales en derecho. Sueño en vernos con el mismo amor los unos en los otros, sin etiquetas sociales. Ya no es necesario que grites y exijas o que muera alguien más. Todo sueño tiene un comienzo, y también sé que todos los cambios inician con uno mismo. Y yo estoy dispuesta a hacerlo. Y hoy te pregunto, ¿cuento contigo? ¿Qué les ha parecido? ¿Están ustedes listas y listos para hacer estos cambios en la cultura para la igualdad? Maestra Nayeli, hasta aquí entiendo que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio constitucional que estipula que mujeres y hombres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinción alguna, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Muy bien, Nadia. Se han logrado grandes avances en materia de salud, trabajo, educación y política. Por ejemplo, en las elecciones del 2018, los partidos políticos estuvieron obligados al mismo número de candidaturas para mujeres y hombres en las elecciones para diputados y senadores federales. Construir entornos de igualdad es una tarea que impacta y nos involucra a todas y todos. Un aspecto que contribuye a la igualdad es que cada persona reconozca a los demás como iguales en dignidad y merecedoras de derechos. La igualdad es un derecho humano, es una demanda social y un objetivo común. Así como en todo momento y en todas partes podemos ver ejemplos de desigualdad, podemos hacer mucho en todos lados todo el tiempo para hacer valer este derecho. Sin duda, Nadia. Como actividad complementaria, les pedimos que escriban sus propias conclusiones acerca de este tema, donde incluyan las situaciones de su vida diaria donde hay igualdad y en las que se requieren cambiar patrones de comportamientos, leyes o ideas para lograrla. De acuerdo, profesora Nayeli. Por lo que hemos escuchado, es todo un reto lograr la igualdad, pero vale la pena luchar por ella. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál consideran que sea el reto más difícil para lograr la igualdad sustantiva? Veamos y escuchemos el siguiente video que nos ampliará lo que aquí hemos expuesto. ¡Corre video! Una persona nace con sexo femenino o masculino, es decir, con diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que la definen como hombre o mujer. Pero el género es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada cultura y momento histórico con base en la diferencia sexual, y sus rasgos se han ido moldeando a lo largo de la historia de las relaciones sociales. Esta construcción social comienza desde el momento en que se sabe el sexo de un nuevo ser. Entonces, la gente que le rodea empieza a actuar en consecuencia. Así, por ejemplo, se suele elegir ropa rosa y muñecas para una bebé y prendas azules y carritos para el recién nacido. ¿Cuál es la relación entre el color de la vestimenta y el patrón cromosómico? ¿El color de la vestimenta define el sexo? ¿Por el solo hecho de usar vestimenta de color azul, una persona se convierte en hombre? ¿Puede esto alterar sus características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas? Claro que no. A diferencia de las características anatómicas, fisiológicas y cromosómicas, que son inalterables, las actividades de género, asignadas por cada sociedad y que llegan a convertirse en tradicionales, como el vestirse de rosa o de azul, y muchas otras como cocinar, planchar y lavar, estudiar, investigar, enseñar, aprender, etc. Estas prácticas se pueden modificar. Cada cultura y época es diferente. Por eso, las ideas, creencias y atribuciones sobre lo que es un hombre o una mujer varían según el momento y la sociedad. Aún en nuestros días predomina la desigualdad. Históricamente, la mujer ha tenido que luchar ante una serie de prohibiciones, en tanto que el hombre pretende mantener sus privilegios. Un ejemplo de esto es la vida de Marie-Sophie Germain, quien desde la niñez manifestó gran interés por las matemáticas. En su época, a finales del siglo XVIII, no era bien visto que una mujer se dedicara al estudio de esta ciencia exacta, por lo que sus padres le pusieron varios obstáculos, como quitarle la luz y la calefacción, para evitar que dedicara horas a la lectura de los textos matemáticos.
La fuerte determinación de Maurice Sophie acabó por vencer la resistencia de sus padres, quienes finalmente la dejaron dedicarse a lo que más quería. Hoy en día son reconocidas las contribuciones que hizo al estudio de las matemáticas. Para revertir la tendencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, se ha logrado implantar la equidad de género. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, igualdad de género significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres, y para niñas y niños. En esta línea, la igualdad no significa que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que derechos, oportunidades y responsabilidades no deben depender del sexo con el que nacen las personas. Entre los esfuerzos más destacados para implementar la equidad de género está el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres establecido en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945. También destaca la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer en 1952, en la que se firmó un acuerdo internacional para reconocer la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, incluyendo el derecho a votar. Los prejuicios se pueden aprender desde una edad muy temprana, por eso es importante aplicar el razonamiento crítico a las costumbres sexistas y evitar hacer generalizaciones. De esta manera podemos enfrentar en la escuela, en casa y en la sociedad aquellas limitaciones de género que fueron construidas socialmente en otras épocas y darnos cuenta que han cambiado. No hay que perder de vista que, aun cuando fisiológicamente hombres y mujeres somos diferentes, ambos tenemos los mismos derechos y por tanto debemos tener las mismas oportunidades. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Para ello, escucharemos a nuestras alumnas y alumnos de segundo grado, quienes nos darán algunas conclusiones. Hola a todos, les mencionaremos las conclusiones generales del tema de hoy. Primero, hablamos sobre la igualdad, que es un derecho que gozamos mujeres y hombres, y están plasmados en el artículo 1 y 4 de nuestra Constitución Política, al igual que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además nos mencionaron que hombres y mujeres merecen el mismo trato con los mismos derechos y que la igualdad como derecho implica respetar las diferencias entre ellos, dejando atrás los roles y estereotipos de género. También reconoceremos que en la actualidad tenemos grandes avances en la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, pero aún existen retos y desafíos que requieren la participación de toda nuestra sociedad. Recordemos que todos, por el simple hecho de ser personas, gozamos del mismo valor. Hemos abordado cómo surge el derecho a la igualdad y a las diferentes leyes que respaldan los derechos de mujeres y hombres en nuestro país y en el mundo, además de algunas instituciones nacionales e internacionales a las cuales podemos acudir en caso de requerirlo. Las leyes respaldan nuestros derechos y se establecen bajo el principio de equidad y justicia. Protegen las garantías de mujeres y hombres. Debemos respetar la diversidad, no discriminar por ninguna situación y ser inclusivas e inclusivos. También nos dimos cuenta de los retos que tenemos como sociedad para dejar a un lado los roles y estereotipos que no nos permiten lograr la igualdad sustantiva. Les invito a consultar su libro de texto de Formación Cívica y Ética para saber más acerca de la igualdad entre mujeres y hombres. Antes de despedirnos, agradecemos la participación de la maestra Esmeralda Martínez Barrón, del estado de Oaxaca, y a la maestra Nayeli Rosas. Recuerden que aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Por una sociedad con igualdad de género. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71.